chicos, el día de hoy vamos a platicar sobre inmunidad celular, que en lo personal es un tema que me apasiona mucho porque toda mi vida académica me la he dedicado a estudiar a las células T, particularmente a las células T reguladoras. Pero el día de hoy vamos a ver el contexto global a lo que se refiere o lo que define la inmunidad celular. Entonces, primero debemos de tener esta idea de integración de la información, ¿sale? Debemos de pensar que todo lo que hemos conversado, todo lo que hemos platicado en las sesiones anteriores, se tiene que integrar, toda la información se tiene que integrar. Los conceptos de citocinas, por ejemplo, el concepto de presentación de antígeno y el MHC. Entonces, todo esto debe de empezar a conjuntarse y vamos a meter un concepto, pues no nuevo, porque ya hemos hablado de qué es el TCR, pero sí ya vamos a profundizar un poco más y vamos a integrar la información, ¿sale? Entonces, primero debemos de entender que las células T, que ya se desarrollaron en la médula ósea y que migran al timo, en donde hay una selección positiva de aquellos linfocitos que van a reconocer antígenos extraños, pues ¿cuál es el mecanismo para que estos linfocitos reconozcan a estos agentes extraños? Pues ya sabemos que interviene la presentación del antígeno porque el linfocito T como tal no tiene la capacidad de reconocer directamente a un antígeno, sino que necesita estar dentro de un contexto para poder reconocer a ese antígeno, ¿sale? Entonces, requerimos de un receptor proteico unido a la membrana de la célula del linfocito T que señalice hacia adentro de la célula y que le diga que se active y que sea funcional, porque los linfocitos T que están en el timo y que ya fueron seleccionados se conocen como linfocitos T naive. Después de estar en el timo salen a la circulación, ¿sale? Pero entonces, ¿qué hace que puedan activarse? Pues es a través de este receptor que tienen, y como ya sabemos que los inmunólogos somos muy básicos, le pusimos un título muy sencillo, un nombre muy sencillo. Entonces, este nombre es el TCR, ¿sale? Entonces, el TCR se relaciona con las inmunoglobulinas en su estructura proteica, pero no se une ni reconoce directamente al antígeno. O sea, se parecen a las inmunoglobulinas por su forma, pero no van a reconocer antígenos, ¿sale? Entonces, reconocen fragmentos proteicos pequeños del antígeno, los cuales están en las moléculas del MHC en la superficie de la célula presentadora de antígeno, ¿sale? El MHC son glicoproteínas con una hendidura en su parte externa donde se unen péptidos. Y este concepto ya lo conocemos cuando hablamos del tema de presentación de antígenos, ¿sale? Entonces las moléculas del MHC son muy polimórficas, o sea, hay versiones distintas dentro de una población. Entonces, aquí el ejemplo más sencillo es el trasplante de órganos. Nosotros no podemos recibir un trasplante de órganos de cualquier individuo por las restricciones del MHC que tenemos, ¿sale? Y los humanos somos heterocigotos en el MHC, y esto aumenta la diversidad del repertorio. Por ejemplo, no es lo mismo el MHC de nuestros papás, porque su MHC proviene de la recombinación de los MHCs de nuestros abuelos, y lo mismo no es el mismo MHC nuestro que el de nuestros papás, ¿sale? Entonces hay que pensar que somos heterocigotos, tenemos muchas formas de este MHC y esto se debe a la recombinación genética. La restricción MHC entonces se define como que los linfocitos T reconocen características del péptido en el contexto del MHC, no fuera. Entonces, y esto se refiere nuevamente a que el linfocito T no puede reconocer directamente al antígeno, necesita que se lo presenten, ¿sale? A diferencia del BCR, el cual reconoce directamente antígenos, ¿sale? Bueno,
Sin embargo, aquí viene un concepto importante. Uno pensaría que el TCR pues va a señalizar directamente, pero no es así, ¿sale? Pero bueno, antes de profundizar al respecto, vamos a platicar al respecto de cómo se forma el TCR o cuál es la composición del TCR. Entonces, hay dos tipos de receptores y ambos son heterodímeros, o sea, están formados por dos cadenas distintas. Entonces, el primer tipo de TCR es el más común que existe en la circulación sanguínea. Este TCR se conoce como alfa-beta. También hay otro tipo distinto de TCR, el cual se llama gamma-delta. Y este TCR es menos común y es menos común porque se encuentra en zonas, digamos, en donde la respuesta inmunológica se está estudiando de manera muy reciente, que son las mucosas. Principalmente ahí es donde encontramos linfocitos T gamma delta. Entonces, casi todos los linfocitos T en la circulación tienen receptores alfa beta que se unen al MHC de clase 1 o al MHC de clase 2. Esto ya lo sabemos, tenemos dos tipos de MHC. Mientras que los linfocitos T gamma delta se unen a MHC1 y 2, pero en regiones lipídicas y glicolipídicas de antígenos, ¿sale? Entonces, el TCR alfa beta tiene una afinidad muy grande por aminoácidos y por proteínas, mientras que el gamma delta reconoce porciones lipídicas, ¿sale? Pero también este tipo de TCR gamma delta se une a MHCs no canónicos, o sea, hay muchísimos tipos más de MHC, los cuales no nos interesan ahorita profundizar, pero estos tipos de MHC son receptivos del TCR gamma delta, ¿sale? Como yo lo había comentado, el TCR no es una inmunoglobulina, pero los componentes de este TCR pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, o sea, tienen conformación de inmunoglobulina, pero no lo son, ¿sale? Ahora, la cadena alfa del TCR pesa de 40 a 50 kilodaltones, mientras que la cadena beta pesa de 40 a 45 kilodaltones. Las cadenas tienen dos dominios de inmunoglobulina con un enlace disulfuro que abarca de 60 a 75 aminoácidos, mientras que en el extremo carboxilo terminal existe una secuencia corta con un residuo de cisteína que forma un enlace disulfuro entre las dos cadenas. Y en cada cadena hay un residuo de 26 aminoácidos que favorece el anclaje a la membrana. Solamente hay una cola corta en el extremo citoplasmático, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a platicar, no a profundidad, esto es como demasiado descriptivo, no es necesario que se lo aprendan, solamente quiero que entiendan que los dos tipos de receptores que existen son alfa, beta, gamma, delta y ambos son heterodímeros, ¿sale? Y que los receptores TCR alfa beta se unen al MHC de clase 1 y al MHC de clase 2. Bueno, entonces el TCR, como les decía, pues uno pensaría que puede señalizar directamente a través de dominios que tenga dentro y haga una señalización interna a la célula que le diga qué tiene que hacer. Sin embargo, aquí hay un punto importante en donde el TCR tiene componentes citoplasmáticos muy cortos y necesita ayuda de moléculas asociadas a receptores intracelulares para desencadenar una señal. ¿Cuáles son estos receptores que ayudan al TCR? Pues el primero es el CD3. Este receptor tiene colas citoplasmáticas muy largas que contienen muchas copias de un motivo de tirosina, el cual es muy receptivo para ser fosforilable. Se llama motivo de activación de inmunoreceptor basado en tirosina o ITAM, ¿sale? Entonces, nuevamente lo repito, el TCR no tiene la capacidad de generar una señal dentro de la célula. Una vez que el MHC se une a este TCR, un MHC que ya tiene un péptido, pues uno esperaría que señalizara por sí mismo, pero no puede hacerlo. Entonces tiene unas moléculas ahí al ladito
las cuales son susceptibles de esta señal de activación. Entonces, la primera molécula se llama CD3. Hay otras moléculas accesorias que también funcionan para la señalización del TCR, las cuales se llaman CD4 y la siguiente se llama CD8. Estas dos moléculas CD4 y CD8 se unen a regiones no polimórficas del MHC, ayudando a la transducción de la señal. Y existe una cuarta molécula, la cual se llama CD28, ¿sale? Esa molécula CD28 se une a sus ligandos. Los ligandos de la molécula CD28 se llaman CD80 y CD86. Estas dos moléculas se expresan en las células presentadoras de antígeno. Entonces, CD28 está en el linfocito T, CD80-86 está en la célula presentadora de antígeno y esto activa completamente a la célula T. Toda esta interacción hace una señal fuerte la cual va a activar al linfocito T. Entonces aquí tenemos la imagen. En la parte de abajo tenemos al linfocito T. En la parte de arriba en amarillo tendríamos la membrana de la célula presentadora de antígeno. Entonces, una vez que la célula presentadora de antígeno ya digirió su antígeno extraño y lo presentó en el contexto del MHC al linfocito T, pues entonces el linfocito T va a reconocer ciertas regiones, pero principalmente va a interaccionar con el MHC de clase 2, ¿sale? Entonces, una vez que se une, uno esperaría que señalizara arriba abajo, pero como ustedes pueden ver, el TSR en este caso tiene unas colas citoplasmáticas muy cortas. Entonces, tiene asociado a sus lados al complejo de CD3, ¿sale? Aquí es como importante mencionar que CD3 no solamente es una cadenita. CD3 se compone de 6 cadenas distintas, ¿sale? Que entonces tenemos una cadena delta epsilon, una cadena ZZ y una cadena gamma epsilon, ¿sale? Entonces serían 3 complejos distintos con 6 cadenas diferentes. Y cada uno tiene, por ejemplo, el complejo delta epsilon tiene 6 dominios ITAM, ¿sale? En amarillo son estos dominios ITAM que tienen el CD3. Entonces, tendríamos en este caso 6 y 6, 12, 13, 14 dominios ITAM para poder activar arriba abajo la señal del linfocito T. Ahora, para hacer más fuerte esta unión, yo les pongo el ejemplo siempre en las clases presenciales, en que si alguien toma de la mano a otra persona, pues jalando las manos fácilmente podríamos separar esas manos, pero si hacemos que estas manos después se recubran por otras manos, lograr separarlo pues es más difícil. Es lo que pasa con esta interacción de la célula presentadora de antígeno y el linfocito T, ¿sale? Son dos conceptos importantes que hay que tener en cuenta. Entonces el CD4 se va a unir a las regiones no polimórficas del MHC, mientras que CD28, que es una molécula aparte, pero también esta molécula es necesaria para la interacción con CD80 o CD86 en la membrana de la célula presentadora de antígeno. Y todo esto genera la activación del linfocito T. Ahora, esta es como una visión tridimensional porque esta es una visión en una sola dimensión, lo cual nos puede generar una visión errónea de lo que ocurre realmente. Si nosotros tenemos una imagen tridimensional, podemos ver que el TCR se va a unir por las cargas, van a traer a las 3 cadenas o a los 3 complejos del CD3, que en realidad son 6 cadenas, como ya les había dicho. Entonces, la idea aquí es que estas interacciones que hay entre la membrana o transmembranales, las cargas que existen ahí por los péptidos que conforman esas cadenas, atraen la carga positiva del TCR, atrae las cargas negativas de las cadenas del CD3 y eso hace un complejo estable que va a señalizar una vez que el antígeno reconoce al TCR, el antígeno en su contexto del MHC. ¿Sale? Entonces, el TCR se asocia de manera no covalente con otras moléculas accesorias que también reconocen el MHC antígeno peptídico.
que es la molécula CD4 y CD8, como ya les había comentado. Acá entonces hay que tener este concepto ya bien definido. Entonces, dentro del universo de los linfocitos T, tenemos dos tipos de linfocitos T, ¿sale? El primero serían los linfocitos T CD4 y el otro serían los linfocitos T CD8, ¿sale? Entonces, todos los linfocitos T que provienen del timo tienen un TCR. Todos los linfocitos T tienen una molécula CD3 para que puedan señalizar. Todos los linfocitos T tienen una molécula CD28, lo cual va a ayudar a equilibrar y a mantener una señal intensa, ¿sale? Pero acá ya hay de dos caminos. Entonces, dentro de todo ese universo de linfocitos T que tienen CD3, CD28 y TCR, podemos dividirlo en dos subpoblaciones. La primera subpoblación serían aquellos linfocitos T que se encargan de la cooperación y de la regulación. Esos se conocen como linfocitos T CD4. Por otro lado, tenemos a los linfocitos T CD8 que tienen funciones de citotoxicidad, ¿sale? Entonces son dos funciones contrarias. Uno se encarga de la cooperación y otro se encarga de la citotoxicidad, ¿sale? Entonces, hasta ahí pienso que vamos claros. Ok. Entonces, CD4 es una glicoproteína monomérica de 55 kilodaltones que contiene 4 dominios extracelulares tipo inmunoglobulina, o sea, tiene 4 globulitos, una región transmembrana hidrofóbica y una cola citoplasmática con 3 residuos de serina que pueden fosforilarse, o sea, se puede activar arriba abajo o CD4. Mientras que CD8 es un heterodímero alfa-beta con un enlace disulfuro. Las cadenas alfa y beta son glicoproteínas de 30 a 38 kilodaltones, ¿sale? Cada cadena tiene un dominio tipo inmunoglobulina, una región tallo, una región transmembrana hidrofóbica y una cola citoplasmática con 25 a 27 residuos que pueden ser fosforilados, ¿ok? Entonces, los dominios CD4 y CD8 se unen a las regiones conservadas del MHC, como ya lo habíamos comentado, ¿sale? Bueno, entonces aquí viene la imagen interesante, la cual nos explica cómo se conforma la molécula CD4, ¿sale? Entonces es un monómero compuesto por 4 cadenas tipo inmunoglobulina que están unidas por un enlace disulfuro, ¿sale? Y acá abajo va a tener las regiones que van a, los residuos de serina que van a poder ser fosforilables. Por otro lado, CD8 está compuesto por 2 cadenas, entonces es un heterodímero, ¿sale? Y tiene 2 regiones inmunoglobulinas unidas por un enlace disulfuro. Y en la colita, en la parte extracelular, tienen estos residuos de serina que van a favorecer la unión de un enlace disulfuro, lo cual va a hacer estable esta molécula CD8, ¿sale? Y bueno, aquí estoy repitiendo la imagen anterior. Entonces, en las moléculas del MHC1, aquí es un concepto importante, ¿sale? Recordemos que tenemos dos tipos de MHC, el MHC de clase 1 y el MHC de clase 2. Tenemos dos tipos de linfocitos T, los CD4 y los CD8, entonces debe haber una relación directa. Entonces, esto puede ser pregunta de examen. Las moléculas CD4 se van a unir específicamente al MHC de clase 2, mientras que las moléculas CD8 se van a unir específicamente al MHC de clase 1, ¿sale? Entonces, las moléculas de MHC1 se unen a péptidos que son presentados a células CD8. Estos péptidos provienen de proteínas intracelulares que son digeridas en el citosol. Ya hemos platicado al respecto en la clase de presentación de antígeno. Entonces, estas proteínas intracelulares se transportan hacia el retículo endoplásmico donde interactúan con el MHC de clase 1. Esto se conoce como la vía de procesamiento endógeno. Mientras que las moléculas de MHC, de clase 2 se unen a péptidos que son presentados a células CD4. Y estos péptidos provienen de proteínas exógenas propias o extrañas, internalizadas por fagocitosis o endocitosis que son procesadas por la vía exógena. Entonces, son dos conceptos distintos, ¿sale? MHC1, CD8
y procesamiento endógeno, MHC2, CD4 y vía exógena. Pero hay que pensar también que existe la presentación cruzada, como ya sabemos, y puede haber interacciones intermedias en la presentación de antígeno. No así, acuérdense, siempre el MHC de clase 1 va a interaccionar con CD8. El MHC de clase 2 siempre va a interaccionar con CD4, ¿sale? Entonces, las células TCD4 que ya salieron, TCD4 y TCD8 que salen del timo, entran a la circulación en etapa G0 del ciclo celular, ¿sale? A estos se le conocen como linfocitos T naive. O sea, son células maduras, pero no han tenido contacto con su antígeno, ¿sale? Y están en busca de ese antígeno. Ahora, 1 de cada 10 a las 5 células T vírgenes es probable que sea específica para un antígeno. Es por eso que estos linfocitos T recirculan, ya sea en la linfa, ya sea en la circulación sanguínea, para poder entrar en contacto con su antígeno. Ahora, no solo la unión del péptido MHC-TCR genera la activación de la célula T, ya hemos hablado de esta interacción, y entonces se requieren de señales coestimuladoras para incrementar la avidez o la fuerza de la unión. Ya hemos platicado que una de esas señales sería CD4 o CD8 en su caso, y también el CD3 tiene mucho que ver con este proceso de señal coestimuladora, y CD28 también, ¿sale? Entonces aquí tenemos las interacciones, lo podemos dividir en dos tipos. La interacción por células T y la célula presentadora de antígeno, la cual hay moléculas que se expresan en la célula T como CD2, como el TCR, el complejo TCR-CD3, CD4, CD28 y acuérdense de las integrinas como LFA1, ¿sale? Las cuales se van a unir específicamente a la célula presentadora de antígeno. CD2 se une con LFA3, el TCR-CD3 se une con el MHC de clase 2, el CD4 se va a unir a las regiones constantes del MHC, CD28 se une a las moléculas CD80-86, LFA1, que es una integrina, se une a ICAM1, ¿sale? Entonces, esto es, digamos, las interacciones y la señal de coestimulación fuerte que va a favorecer la activación del linfocito T, ¿sale? Mientras que la célula CD8 también existe esta interacción de CD2 ahora y con la molécula LFA1, el complejo TCR-CD3 se une al MHC de clase 1. El CD8 aquí se va a unir a las regiones no polimórficas del MHC, a las regiones constantes. CD28 se va a unir a CD80 y 86. LFA1 se va a unir a ICAM1. Aquí también resalto las diferencias morfológicas del MHC, las cuales ya se habló en la clase de presentación de antígenos, ¿sale? Aquí entonces el MHC es un heterodímero, ¿sale? Y aquí está compuesto por una cadena pequeña y una cadena grande, ¿sale? Bueno, entonces ya entendimos que para que el linfocito T se active se requiere una señal intensa y de señales coestimuladoras, ¿sale? Pero también debe de haber otro tipo de señales que van a ayudar a hacer más fuerte la activación del linfocito T e inducir la expresión de los genes. Entonces, la primera necesidad para poder activar al linfocito T es emitir señales para el TCR. La segunda es generar señales coestimuladoras, como ya lo hemos platicado, CD4, CD28, CD3, etc. Y por otro lado, debe de haber la secreción de citocinas que van a ayudar a emitir señales más específicas para que se expresen genes y esos genes hagan algo en la célula, ¿sale? Ya sea que esta célula entre en división celular o que exprese más citocinas, ¿sale? Entonces, aquí tenemos el concepto de coestimulación positiva o coestimulación negativa. A veces el linfocito T no solamente se va a activar,
sino también necesita que se reduzca su activación o que se evite que se active. Ese es uno de los mecanismos que utilizan las células cancerígenas para evitar la proliferación celular de las células de la respuesta inmune, ¿sale? De las células de la respuesta inmune, porque acuérdense que el cáncer es la proliferación descontrolada de particularmente células epiteliales o células de tejido, dependiendo en dónde estemos platicando o qué tipo de cáncer estemos observando. Pero en este caso, por alguna circunstancia extraña que todavía estamos definiendo en la investigación, se conoce que existen mecanismos que tiene la respuesta inmunológica para reducir la respuesta, pero que puede ser utilizado ya sea por procesos cancerígenos o inclusive por patógenos también, ¿sale? Entonces, la señal positiva que ya hemos platicado es, por ejemplo, CD28, ¿sale? Entonces, eso va a hacer que se active el linfocito T. Sin embargo, puede haber una coestimulación negativa para inducir la supresión de la respuesta inmunológica. ¿Cómo interviene eso? Pues con la expresión de moléculas de regulación, como frenos, vamos a pensarlo así. Una de esas moléculas es CTLA4, la cual se une a CD80 o CD86 en la célula presentadora de antígeno. Otra molécula importante es PD1, la cual se va a unir específicamente a las moléculas PDL1 o PDL2 en la célula presentadora de antígeno, ¿sale? Entonces, aquí hay que tener o hay que separar entonces el concepto. Tenemos por un lado la activación positiva que la da el CD28, por ejemplo, y la coestimulación negativa, la cual es expresada por moléculas en la superficie como CTLA4 o PD1, ¿sale? De hecho, en su momento, cuando platiquemos de cáncer, se va a tomar mucho en cuenta el premio Nobel del 2018 que se le dio al doctor Allison y al doctor Honjo, los cuales utilizaron terapias para el melanoma para poder inhibir estas señales. Usaron anticuerpos monoclonales para inhibir estas dos moléculas y eso ayudó a que la respuesta inmunológica volviera a resurgir y entonces se puedan eliminar tumores, ¿sale? Bueno, entonces ya había introducido y bueno, recapitulando entonces tenemos la señal del TCR que es la primera señal, la segunda es la señal coestimuladora y la tercera señal son las citocinas. Y ya hemos platicado, o bueno, al menos yo ya les he platicado mucho al respecto de las citocinas. Y entonces aquí pues no hay como que profundizar mucho, ya sabemos qué son las citocinas y ya sabemos cuáles son algunas de sus funciones, ¿sale? Entonces sabemos que alguna célula puede secretar esta citocina, la cual viaja en la circulación y puede llegar a una célula distante para inducir un fenómeno. Puede tener una acción cercana sobre una célula sin necesidad de la circulación, puede estar ahí cercano, como en la activación del linfocito T, o puede haber una señal propia, que sería la acción autocrina, ¿sale? Entonces, esta es la generalidad de la activación a través de las citocinas. Entonces, hay un estímulo inductor. Este estímulo inductor activa genes que codifican a la citocina en cuestión. Se secreta esa citocina. Luego, que se secreta llega a través de la circulación o de varios procesos a su receptor, activa genes o enzimas y se genera un efecto biológico, ¿sale? Entonces, estas citocinas se unen a receptores específicos en las membranas de células blanco, ya lo sabemos, y estas citocinas regulan la intensidad y duración de la respuesta inmune al estimular o inhibir la activación, diferenciación y proliferación de células, así como regular la producción de otras citocinas y anticuerpos. Y otro concepto importante es que también puede inducir muerte, ¿sale? Entonces acá hay el concepto que ya habíamos platicado, que de hecho en una de las sesiones en vivo me preguntaron, hay varios efectos de estas citocinas, como el efecto pleiotrópico, el cual induce diferentes efectos biológicos en tipos celulares redundantes, en el cual dos o más citocinas tienen funciones similares, tienen un efecto sinérgico, el cual es un efecto combinado de citocinas, lo cual aumenta la actividad celular, o sea, como que lo potencializa.
y hay una acción en cascada en donde una citosina sobre una célula blanco induce la producción de más citocinas. Entonces aquí está la pleiotropía, es la acción de esa citosina induciendo distintas funciones en distintos tipos celulares. Por ejemplo, la interleucina 4 en la célula B va a inducir la activación, la proliferación y la diferenciación, mientras que en la célula T citotóxica puede inducir proliferación y diferenciación, mientras que en el mastocito va a inducir proliferación y desgranulación, ¿sale? Por ejemplo, la redundancia son fenómenos que tienen el mismo efecto, ¿sale? Entonces, la pleiotropía son efectos distintos sobre distintas poblaciones. La redundancia es el mismo efecto, o sea, la interleucina 2 va a inducir la proliferación, la interleucina 4 también induce la proliferación, la interleucina 5 también induce la proliferación. La sinergia es la acción para potencializar. Entonces la interleucina 4 más la interleucina 5 van a inducir el cambio de clase de las inmunoglobulinas en las células B, en las células plasmáticas. Pero, por ejemplo, la interleucina 4 por sí misma no puede inducir ese fenómeno, o la interleucina 5 por sí sola tampoco puede inducir ese fenómeno, ¿sale? También existe otro fenómeno que se llama antagonismo, en donde una citosina inhibe a otra citosina. Por ejemplo, la interleucina 4 inhibe al interferón gamma, el interferón gamma inhibe a la interleucina 4, ¿sale? Y la inducción en cascada, en donde una célula produce interferón gamma, por ejemplo, este interferón gamma activa al macrófago para que produzca interleucina 12, esta interleucina 12 activa a las células T para que produzcan más interferón gamma y produzcan otras citocinas como el TNF o la interleucina 2, por ejemplo. Entonces aquí tenemos varias familias de citocinas, las cuales pueden ser secretadas por distintos tipos de células y que tienen un blanco efector diferente, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí es la recomendación de siempre, pónganle pausa al video para que les dé chance de copiar algunas que ustedes tengan interés, ¿sale? Por ejemplo, vamos a poner y está separado en 3 citocinas de la inmunidad innata y citocinas de la inmunidad adaptativa. Y como estamos empezando a conocer esto de la inmunidad adaptativa, entonces vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la interleucina 2, que se secreta por células T y su efecto está en la proliferación de células T, promueven la activación, la proliferación de células NK y la proliferación de células B, ¿sale? Entonces, por ejemplo, otro, el interferón gamma, el cual es secretado por las células Th1, células CD8, células NK, y su blanco es que activa macrófagos, incrementa la expresión de moléculas del MHC de clase 1 y 2 y aumenta la presentación del antígeno, ¿sale? Entonces, acá ya tenemos claro este concepto de TCR, señal coestimuladora, citocina, ¿sale? Y entonces ya podemos empezar a distinguir los distintos subpoblaciones de linfocitos T cooperadores, ¿sale? Entonces, ya tenemos la idea de que todo linfocito T tiene un TCR, tiene una molécula CD3, tiene señales coestimuladoras, pero se dividen en 2 tipos, los que son cooperadores o los que son citotóxicos, ¿sale? Pero dentro de todo este universo nos hemos dado cuenta, y esto es muy muy reciente, yo creo que del 98 para acá, se empezó a reconocer que estos linfocitos T se pueden dividir en distintas subpoblaciones, ¿sale? Y esto ha generado varias certidumbre en los tipos de citocinas que secretan estas subpoblaciones, inclusive los factores de transcripción que expresan estos linfocitos T, ¿sale? Entonces, habíamos dicho que las células TCD4 se llaman células T cooperadoras o T helper, ¿sale? Entonces, lo podemos abreviar como las células TH, ¿sale? Entonces, como les he dicho, las células TH se pueden dividir en varias subpoblaciones, dependiendo de las citocinas que secreten y dependiendo de los factores de transcripción que se asocien. ¿Qué es un factor de transcripción? Pues son genes muy muy específicos que inducen la activación de otros genes, ¿sale?
Entonces, son genes que en su momento van a ser transcritos y traducidos a proteínas, y entonces una vez que ya se tiene esa proteína dentro de la célula, va a inducir la activación de genes específicos, ¿sale? Entonces, tenemos 3 subpoblaciones distintas, hay más, y a continuación les voy a platicar de otra, que es a la que yo me he dedicado mucho tiempo. Y entonces, muy sencillo, lo dividimos en células TH1, TH2 y TH17, ¿sale? Entonces, las células TH1, T cooperadoras 1, o sea, son células que tienen un TCR, que tienen un CD3, que tienen CD28, que expresan la molécula CD4, pero que además secretan interferón gamma, ¿sale? Y son receptivas a interleucina 12, ¿sale? Entonces, eh, estos son linfocitos T implicados en la inflamación, ¿sale? Se ha descrito que estos linfocitos T están implicados en la inflamación. Por otro lado, tenemos a las células cooperadoras de clase 2 o TH2, las cuales se han visto principalmente que activan células B para que produzcan anticuerpos, para neutralizar patógenos extracelulares, ¿sale? Y estas células TH2 se caracterizan por secretar la citosina interleucina 4 principalmente, ¿sale? Y existe una población más reciente que son las células TH17, las cuales promueven la diferenciación de macrófagos y neutrófilos hacia la inflamación, pero es una inflamación más asociada a enfermedades autoinmunes, y secretan particularmente la citosina interleucina 17, ¿sale? Bueno, aquí esta está un poco revuelta porque esta diapositiva debería de ir antes. Son las citocinas, dependiendo de las familias que hay. La familia de la interleucina 1, de la hematopoietina, del interferón, del factor de necrosis tumoral, de la interleucina 17 y algunas quimiosinas, ¿sale? Igual aquí les recomiendo que le pongan pausa y que entiendan los distintos tipos de familias que se tienen y que las citocinas se agrupan dependiendo de su función en estas familias, ¿sale? Pero bueno, regresando a lo que estaba platicando, que eran los distintos tipos de las células TH, entonces, bueno, este igual está revuelta, esta es una diapositiva anterior, una disculpa. Y son las funciones de las células TCD4 y TCD8. En fin, bueno, aquí está ya. La de las subpoblaciones de células T cooperadoras. Entonces, bueno, como les decía, tenemos dos poblaciones distintas, la célula CD4, la célula CD8. Las células CD8 van a inducir citotoxicidad a través de dos moléculas como la granzima y la perforina. Por otro lado, las células CD4 se van a subdividir en 4 poblaciones distintas, ¿sale? Les había presentado 3, aquí está la cuarta población. Entonces, la primera población serían las células TH1, que se caracterizan por secretar interferón gamma e interleucina 2 y que su factor de transcripción particular es la molécula TIBET, ¿sale? Entonces, esto, una vez que uno intenta buscar el linfocito T cooperador en la inflamación, pues es característico y siempre va a ser importante encontrar que expresan la molécula TIBET dentro de su núcleo y que secretan citocinas como el interferón gamma y la interleucina 2. Por otro lado, las células de clase 2, las células TH2, su factor de transcripción es la molécula GATA3, ¿sale? Así se llama. Y se caracterizan por secretar interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. También existe la activación de las células TH17 por el factor de transcripción ROR gamma T, así se llama su factor de transcripción, y se caracterizan por secretar citocinas como la interleucina 17 y la interleucina 22. Y por otro lado, las células T reguladoras que expresan la molécula FOXP3 y que secretan interleucina 10 y TGF-beta, ¿sale?
Entonces, estos son los 4 subtipos de poblaciones de los linfocitos T que existen, ¿sale? Hay más, pero bueno, para los principios y para los requerimientos de la materia, esto es más que suficiente. Entonces, cada uno de los subgrupos de células T cooperadoras se caracteriza por un conjunto de citocinas polarizantes que inducen la expresión de genes específicos, un factor de transcripción y un grupo de citocinas efectoras que caracterizan al subgrupo, ¿sale? Entonces, tomando en cuenta este concepto, esta es la generalidad. Una vez que hubo un reconocimiento antigénico de un patógeno o de cualquier agente extraño y que se procesó y se presentó a través del MHC al TCR, entonces la célula presentadora de antígeno y otras células producen citocinas polarizantes que van a ayudar a que el linfocito T cooperador se empiece a activar y a diferenciar, ¿sale? Una cosa es que se active, que sería la señal del TCR y las señales río abajo, y otra cosa es que se empiece a polarizar, ¿sale? Hacia una definición, ya sea hacia hacer TH1, TH2, TH17, ¿sale? Entonces, ¿y de qué depende esto? Pues de genes reguladores maestros o de factores de transcripción y de las citocinas que van a secretar, ¿sale? Entonces, este es el mismo ejemplo, nada más que vamos a saber distinguir entre si hay una activación hacia una molécula, hacia una población, perdón, TH1 o hacia una población TH2. Entonces, aquí la célula presentadora de antígeno ya reconoció antígenos y entonces va a presentar a través del TCR el péptido respectivo del procesamiento del antígeno y a la vez va a secretar citocinas como la interleucina 12, ¿sale? Entonces, esta interleucina 12 va a ser reconocida por el linfocito T más la señal que se dé por el TCR, lo cual va a generar la activación del factor de transcripción TIBET, ¿sale? Entonces, ya que está este microambiente inducido por la interleucina 12 y ya que está activado TIBET, eso va a diferenciar, al linfocito T hacia un ambiente TH1 y entonces va a producir interferón gamma el linfocito T. Por otro lado, la célula TH2 va a ser receptiva a factores polarizantes hacia la respuesta TH2. Uno de estos factores polarizantes es la interleucina 13, ¿sale? Entonces, una vez que existe esta señal de interleucina 13, el linfocito T va a activar y además de la señal TCR-MHC, va a inducir la activación del factor de transcripción GATA3. Una vez que se induce la activación de este factor de transcripción, la célula T se va a diferenciar hacia ser una célula TH2, la cual va a producir interleucina 4, interleucina 5 o interleucina 13, ¿sale? Y acá es el resumen de este proceso, ¿sale? Entonces, por un lado, tenemos a la célula presentadora de antígeno y existe esta señal del TCR. Y si tenemos interleucina 12 en el medio, ya sea producido por la misma célula presentadora de antígeno o por otras fuentes, va a haber la activación de ciertos factores de transcripción que van a inducir la activación del gen TIBET. Ahora, el gen TIBET va a inhibir al gen GATA3, ¿sale? O al factor de transcripción GATA3. Mientras que por este lado, ya sea interleucina 4 o interleucina 13, induce la activación de GATA3 y esto va a inhibir la activación de TIBET, ¿sale? Y ahora, si está activo TIBET, se produce interferón gamma y el interferón gamma inhibe a la interleucina 4 y a la interleucina 5. Pero si está activado GATA3, el GATA3 va a inhibir la producción de interferón gamma, pero va a activar o va a inducir la activación de interleucina 4 e interleucina 5. Entonces, la mitad a la izquierda se promueve una respuesta TH1, la mitad a la derecha se produce o se induce una promoción de la respuesta TH2, ¿sale? Bueno, entonces aquí ya hay como un poquito más de particularidad al respecto.
en cada subpoblación que existe, ¿sale? Las células TH1 tienen citocinas polarizantes como la interleucina 2, el interferón, la interleucina 18, su gen regulador maestro o factor de transcripción es TIBET, sus citocinas infectoras son el interferón gamma y el TNF, ¿sale? Por un ejemplo, ¿sale? El otro ejemplo que les quiero poner son las células T reguladoras. Su citocina polarizante es TGF-beta, interleucina 2, su gen regulador maestro es FOXP3, su citocina efectora es la interleucina 10 y el TGF-beta, ¿sale? Y tienen funciones distintas. Entonces aquí les recomiendo lo mismo de siempre, ponerle pausa y hacer énfasis en esta tabla. Aquí ya es como el contexto o el mundo complejo que puede existir, ¿sale? Y es como integrar la información de la tabla anterior, ¿sale? Entonces, un linfocito T, nada más voy a poner un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la célula TH17, ustedes le ponen pausa y profundizan en el tema. Entonces, una vez que tenemos a la célula TCD4 virgen que entra en contacto con su antígeno y que existe esta señal coestimuladora y que existe esta señal de citocinas para amplificar la polarización de la célula T hacia cualquiera de estas subpoblaciones, pues entonces vamos a tener que en las citocinas polarizantes interleucina 1, 6, 23 y el TGF-beta van a inducir a que la célula T virgen se transforme en una célula TH17, lo cual define o es definido por su factor de transcripción ROR gamma T. Una vez que ya se polarizó, esta célula va a tener la capacidad de producir interleucina 17A, F o interleucina 22 y esto va a favorecer la inflamación en contextos muy particulares, como lo había comentado. En enfermedades autoinmunes es uno de los casos. También se ha descrito en enfermedades infecciosas en fases agudas, ¿sale? Bueno, entonces ahí le ponen pausa y ustedes pueden platicar de cualquiera. Aquí hay una subpoblación que todavía está en estudio y que no se ha definido como tal, que son las células foliculares, ¿sale? Pero es de mi interés que solo se enfoquen en las células reguladoras, TH17, TH2 o TH1. Bueno, eso ya dejamos de lado a los linfocitos T. Ahorita nada más vamos a retomar al final las células T reguladoras, pero vamos a hablar de las otras células T que nos hacían falta, que son las células T citotóxicas, ¿sale? Entonces los linfocitos TCD8 se diferencian hacia células efectoras funcionales dentro del tejido linfoide secundario, pero sin haber reconocido un antígeno, o sea, son linfocitos T naive, o también se conocen como PCTLs, que son precursores de linfocitos TCD8. Ok, una vez que se encuentran a su antígeno a través del MHC de clase 1 en células blanco, se induce la destrucción de esa célula blanco. Como casi todas las células nucleadas expresan el MHC de clase 1, las células citotóxicas pueden eliminar a cualquier tipo celular, ¿sale? Y entonces para que una célula precursora citotóxica se diferencie, ¿qué se necesita? Pues se requiere de la interacción del MHC con su péptido, de señales coestimuladoras, lo cual se parece muchísimo a los linfocitos TCD4. También requieren de interleucina 2, digamos que esa sería una señal polarizante, la interleucina 2, y su señal a través del receptor de alta afinidad de la interleucina 2, y la cooperación de células CD4, o sea, las células CD4 van a producir cosas para que se termine de diferenciar el precursor citotóxico que va a ser una célula TCD8 citotóxica, particularmente por el interferón gamma, ¿sale? Entonces, hasta que esta célula CD8 está activada, o sea, hasta que se generó esta señal TCR, CD8 y interleucina 2 e interferón gamma, esta CD8 expresa el receptor de alta afinidad de la interleucina 2 y produce granzima, que son proteasas de serina y perforina. Entonces, lo que van a hacer es hacer poros en la membrana de la célula blanco y la granzima va a inducir apoptosis, ¿sale? Y entonces esta granzima y perforina son empacadas en gránulos líticos dentro de la célula. Y entonces la perforina monomérica, una vez en contacto con la célula blanco, se inserta en ella y esto favorece la polimerización de la perforina y la formación de poros. Una vez que entra la granzima en la célula blanco, induce la fragmentación del DNA. Otra forma de matar células blanco es por la interacción Fas-Fas ligando, o sea, la célula Fas es un receptor transmembranal que se expresa en las células blanco y Fas ligando se expresa en las células CD8.
Entonces, la célula CD8 tiene dos mecanismos para poder eliminar a través de apoptosis. Uno es a través de los receptores Fas ligando y otra es a través del agra enzima y la perforina. Recuerden que Fas ligando se expresa en la célula CD8, mientras que la célula que va a ser eliminada debe de expresar Fas, ¿sale? Y ambos procesos no inducen lisis, sino apoptosis, ¿sale? Entonces aquí está como el resumen de esta parte. Entonces, una vez que el linfocito T citotóxico ya no es un precursor, sino ya está bien definido como una célula citotóxica, se va a unir a una célula blanco a través del MHC péptido por esta interacción que ya existió, se forma un conjugado, o sea, se van a poder unir, van a interaccionar y ese conjugado está hecho por, acuérdense de las integrinas, LFA1. Entonces, primero, cuando está en forma de precursor, este LFA1 está en baja afinidad. Cuando ya se activa la célula CD8, a través de su TCR, este LFA1 se vuelve de alta afinidad, lo cual lo hace receptivo a las moléculas ICAM. Entonces, esto va a favorecer el conjugado de la célula citotóxica y la célula blanco. Ocurre un reordenamiento citoplasmático porque vean, en este caso los gránulos, las mitocondrias están como en desorden dentro de la célula, pero en el caso de que ya exista la unión LFA1 y CAM1, ya hay un reordenamiento y todos los gránulos de la célula citotóxica van a migrar hacia el lugar en donde va a haber esta interacción. Eso favorece la exocitosis de los gránulos que van a tener granzima y perforina, los cuales van a favorecer la apoptosis de la célula blanco. Después de este proceso se disocian y esta célula citotóxica se puede volver a reutilizar, ¿sale? No es como las células NK, acuérdense que las células NK era directo y la célula NK también se muere. En este caso, la célula T citotóxica se puede volver a reutilizar, ¿sale? Entonces, este es como un zoom a esta interacción de las integrinas LFA1 e ICAM1, esta que tenemos aquí arriba, si le hacemos zoom. Entonces, ya que interaccionan y ya que se reordenan, en la parte de arriba tenemos la célula citotóxica, en la parte de abajo tenemos a la célula blanco. Entonces, se generan monómeros, los monómeros de perforina van a generar poros por los cuales va a poder atravesar la granzima y van a inducir apoptosis, ¿sale? Bueno, eso por el lado de la célula CD8. Y ya para finalizar les tengo que hablar de las células T reguladoras y tengo como 5 minutos para hacerlo, pero no lo voy a ocupar. Es muy sencillo, ¿sale? Entonces, normalmente cuando hablamos de las células T cooperadoras, TCD4, siempre vamos a pensar en la activación. Pero como les dije más o menos al inicio de la charla, tenemos también otros procesos de regulación, los cuales son inducidos por moléculas específicas. En su momento yo les había platicado de la molécula CTLA4, de la molécula PD1. En este caso, hace ya casi 25 años, órale, ya estoy viejo. Se descubrieron unos linfocitos T en un porcentaje muy pequeño en la circulación, entre el 5 y el 10%, que suprimen la respuesta inmune fisiológica y patológica y contribuyen al mantenimiento de la tolerancia inmunológica y a la homeostasis inmune. Y esto es bien interesante, se describieron estos linfocitos T porque unos ratoncitos que carecían de un gen, el gen FOXP3, esos ratoncitos se morían durante el embarazo de sus mamás. Entonces, una vez que se eliminaba este gen, pues empezaba a haber un proceso de proliferación descontrolada de los linfocitos T. Entonces, esa evidencia generó la idea y se comprobó posteriormente de que estas células T reguladoras se encargan de mantener en homeostasis, porque este proceso de selección positiva en el timo pues no necesariamente es 100% perfecto, tiene algunas irregularidades. Entonces algunos de esos linfocitos T que son autorreactivos, o sea, reconocen antígenos propios, pueden salir del timo y entonces si reconocen antígenos propios nos pueden causar inflamación y procesos importantes, inclusive hasta la muerte.
Y de hecho esos linfocitos T autorreactivos se han descrito en enfermedades autoinmunes. Entonces, pues no nos conviene que eso ocurra, ¿sale? Entonces, tienen un papel muy importante estos linfocitos T reguladores, ¿sale? Y entonces, como les dije, el desarrollo y la función de las células T reguladoras depende de su factor de transcripción que se llama FOXP3, el cual se expresa constitutivamente en estos linfocitos T, o sea, siempre lo expresan. No es que se induzca la expresión, sino que siempre van a expresar FOXP3. Los linfocitos T reguladores naturales. Y también expresan constitutivamente varios marcadores de superficie como CD25, CTLA4, GITR y LAG3, ¿sale? Entonces, aquí nada más, no voy a profundizar nada más. Tenemos que hablar de la diferencia entre un linfocito T regulador natural, es aquel que viene desde el timo expresando FOXP3, sale la circulación expresando FOXP3 y en su membrana va a tener varias moléculas de activación, ¿sale? Como LAC3, CD25 y moléculas asociadas a la supresión como GITR o CTLA4. Por otro lado, las células T reguladoras adaptativas son aquellas que salen como células T naive a la periferia, pero por distintas circunstancias pueden adquirir la expresión de FOXP3 en la circulación. Una de ellas es a través de células dendríticas que se conocen como tolerogénicas. Estas células dendríticas expresan bajos niveles del MHC y entonces en vez de inducir la activación del linfocito T, lo inducen a que sea supresor. Y esto favorece la expresión del gen FOXP3 en estos linfocitos T, se transforman. Otra es que no directamente la célula dendrítica tolerogénica induce la expresión de FOXP3, sino que secreta citocinas como la interleucina 10 o el TGF-beta. Y por otro lado hay otras células que no expresan FOXP3, pero pueden secretar TGF-beta, las cuales se conocen como células TH3, y también células CD4 naive, las cuales pueden secretar interleucina 10 y estas se conocen como TR1 y estas tampoco expresan FOXP3. O sea, puede haber una subpoblación de linfocitos T que no expresan FOXP3, pero que también están implicados en la regulación por las citocinas que expresan. Si expresan solo TGF-beta se conocen como TH3, si solo expresan interleucina 10 se conocen como TR1, ¿sale? Bueno, entonces, pues eso es todo, chavos. Yo creo que vamos a tener muchas preguntas en la sesión en vivo, lo cual está muy bien. Y espero que hayan entendido la gran mayoría de conceptos que dije el día de hoy. Sin más, por el momento, cuídense y nos vemos pronto.